Vamos a revisar los diferentes escenarios de configuración de controladores SD-WAN on-prem, considerando estos 3 puntos importantes: cuando las direcciones públicas están directamente asignadas a las interfaces de los controladores. Por otro lado, tener escenarios donde las interfaces de los controladores cuentan con direccionamiento privado, pero a su vez un direccionamiento público haciendo uso de NAT. Ahorita lo vamos a ver. Y finalmente, cuando los controladores están detrás de enlaces privados, es decir, únicamente accesibles a través de MPLS, por ejemplo, y hacia el resto de la fábrica. Y bueno, con ayuda del validador Stone Server vamos a poder establecer el data plane correctamente desde routers que cuenten con direccionamiento público o al menos enlaces de internet que tengan algún NAT por ahí configurado en medio y que también puedan establecer el data plane sin ningún problema. Ahorita lo vamos a ver. Primero, el escenario más sencillo a mi gusto, más fácil de configurar y en el proceso. Cuando los controladores están configurados con con direccionamiento público, es decir, tanto el validador, el controlador y el manager, direccionamiento público, y con colores públicos del lado del controlador y del manager. Es decir, yo voy a poder establecer la comunicación desde el manager hacia el controlador y viceversa a través del direccionamiento público, pero también hacia el validador, direccionamiento público. En esta comunicación, en este escenario en particular, donde únicamente tengo una DMZ, no tengo la necesidad de atravesar ningún firewall. La comunicación es directa. Aquí pudiéramos entrar en una confusión porque habla que la dirección privada y la pública es la misma. ¿Qué significa esto? Vamos a ver más adelante lo que significa una pre-NAT y una post-NAT. Normalmente en un escenario, cuando tengo direccionamiento privado directamente en los controladores y direccionamiento público a través de un NAT, la pre-NAT es la privada y la post-NAT es la pública. En este caso, como no tengo ningún NAT, tengo direccionamiento público directamente asignado a las interfaces de los controladores, hablamos que la dirección pre-NAT o privada y la post-NAT o pública es exactamente la misma. Entonces la comunicación entre ellos tres a través del direccionamiento público. No hay ningún truco detrás de este escenario, es el más sencillo de configurar y el proceso que sigue. Segundo escenario, cuando los controladores están configurados con direccionamiento privado, pero tengo un NAT 1 a 1. ¿Qué significa esto? Primero, hay que identificar qué tipo de color va a llevar el controlador y el manager. Como lo podemos ver aquí, es un color público. Es decir, yo voy a ser capaz de usar mi configuración o mi direccionamiento post-NAT, que es el direccionamiento público, para poderme comunicar con el resto de la fábrica, es decir, los routers de SD-WAN, por ejemplo. La comunicación desde el controlador y desde el manager hacia el validador va a ser a través de la dirección pública, la dirección post-NAT o la NAT Public IP Address. Es decir, aquí yo sí necesito atravesar un firewall. Este firewall, como está, o al menos estos 3 elementos están en la misma DMZ, yo necesito hacer una configuración específica en el firewall llamado Hairpin NAT o NAT Loopback, en donde una vez que me llegue el request al firewall, yo voy a hacer una comunicación después de haber traducido ese request de una source IP, private IP, a una dirección pública para poderme comunicar con otra dirección pública que también existe en esa misma DMZ. Es una configuración específica a nivel de firewall para este escenario particular. Ahora, el validador de esta manera va a poder aprender el direccionamiento privado y el direccionamiento público, tanto del manager como del controlador. Algo interesante de todo esto es lo del color, lo que comentaba. El color básicamente tiene que ser público. ¿Por qué? Porque al final voy a necesitar este direccionamiento público para poderme comunicar con el resto de los sitios, el resto de los componentes en la fábrica de SD-WAN y usar estos colores públicos en enlaces públicos. Pero ¿qué pasa de la comunicación entre el manager y el controlador? Como estoy yo configurando el mismo SAD-IDs, aunque yo tenga un color público, voy a comunicarme entre ellos dos a través de mi direccionamiento privado, a diferencia de la comunicación hacia el validador. Vamos al siguiente escenario. Cuando el validador tiene directamente asociada una dirección pública, pero el controlador y el manager es una dirección privada. Seguimos teniendo el mismo color público. ¿Qué significa esto? Lo mismo del escenario anterior. Voy a ocupar mi direccionamiento post-NAT, es decir, la dirección pública, para comunicarme con el resto de los routers en la fábrica. La comunicación desde estos dos equipos, manager y controlador, hacia el validador,
va a ser de igual manera a través de una dirección pública. La diferencia con el escenario anterior es que aquí hablamos de 2 DMZs. Entonces yo no necesito una configuración como Herpinat, simplemente una traducción de privado a público a nivel de controlador y a nivel de manager nada más. Para que de igual forma yo pueda comunicar mi direccionamiento público a mi direccionamiento directamente asociado a la interfase del validador, que es público. De esta manera, de igual forma, el validador va a aprender el direccionamiento privado y el direccionamiento público, como los puertos privados y puertos públicos del controlador y del manager. La comunicación entre el controlador y el manager, como lo comentábamos en el slide anterior, de igual manera va a ser a través del direccionamiento privado por el simple hecho de tener el mismo SAD ID, aunque yo tenga colores públicos. Finalmente, el escenario cuando mis controladores están detrás de un enlace o de enlaces únicamente privados. Pero ¿qué pasa cuando yo tengo routers con enlaces de internet? Ya sea que tenga yo directamente asociada mi dirección IP a la interfase o tenga algún NAT configurado en el proveedor de servicio, algún equipo en medio. ¿Qué va a pasar? ¿Voy a poder acceder a los controladores? ¿Cómo lo voy a poder hacer? Aquí hay algo importante a considerar. Primero, la configuración de estos 3 controladores, es decir, del validador, del controller y del manager. ¿Cómo tienen que ir configurados? Para empezar, como están detrás de puros enlaces privados, los colores dentro del manager y del controlador tienen que ser privados. Segundo punto, la comunicación que se va a establecer desde estos controladores hacia el resto de la fábrica va a ser a través de las direcciones pre-NAT o las direcciones privadas. Únicamente, no existe un NAT como tal. Yo no tengo una dirección pública asociada a ninguno de estos controladores. Entonces, el validador tiene que ser capaz de ser resuelto a través de un DNS. Por ejemplo, recordarán la configuración de sistema. Yo apunto el VBON y normalmente un dominio que me debe resolver las IPs de los validadores. Normalmente eso es lo que se hace, lo que se implementa en la configuración inicial. Puedo poner la IP directamente si es un solo VBON. En efecto, de laboratorio es totalmente válido. Técnicamente hablando es totalmente válido, pero en un escenario en producción tener un VBON nada más no es realmente atípico tener ese tipo de escenarios. Entonces, ¿qué significa? Tener un DNS server que me ayude a resolver las direcciones privadas, públicas del VBON número 1, del VBON número 2, para que no tenga ningún problema al momento de hacer el onboarding de los equipos, por ejemplo, ¿no? Alcanzar y poder validar el primer punto de contacto. En este escenario en particular es un requerimiento esencial, en donde yo pueda ser capaz de resolver las direcciones de los validadores. Aquí viene en juego el Stone Server a nivel público, es decir, el validador público que me va a ayudar a poder establecer el data plane en los routers que tienen enlaces públicos, que era lo que comentaba hace rato. Entonces, ¿cómo funciona esto? Yo, a través de la configuración de sistema, tengo que ser capaz de poder resolver las direcciones tanto públicas como privadas de estos 2 validadores, el que tenía originalmente detrás de un enlace privado, como el nuevo validador público que me va a ayudar a poder establecer el data plane. Entonces, esta configuración de poner este VBON como Stone a nivel de esas interfaces públicas, realmente no voy a poder levantar sesiones de control. Es decir, porque estos 3 equipos o estos 3 componentes controladores originales atrás de los enlaces privados no van a tener un NAT como tal configurado. Es decir, yo no voy a poder establecer sesiones de control a través de mi enlace público y tenerlas como permanentes, al menos hacia el vSmart o controlador y hacia el vManage o manager. Entonces, por este enlace público sí voy a poder establecer sesiones de data plane, porque al final voy a poder conocer a través de estos Stone Request, conocer mi dirección pública, mi puerto público localmente, pero también voy a saber y voy a conocer la información del resto de la fábrica, hablando en direcciones post-NAT o direcciones públicas. Por eso voy a poder ser capaz de establecer sesiones de data plane, pero no de control plane. Esto básicamente es un escenario un poco atípico, no me ha tocado en la experiencia, pero
hemos sido capaces de poderlo validar en un laboratorio y ahorita lo vamos a ver. Entonces, en conclusión, este escenario es posible, nada más con la restricción o la limitante de que yo no voy a poder establecer una sesión o sesiones de control permanentes hacia el resto de la fábrica porque simplemente no tienen acceso a internet a través de esos enlaces públicos que tengo desde los routers. Y lo que voy a hacer nada más es conservar el data plane entre los diferentes routers de la fábrica. Sin embargo, es importante recalcar que al menos los enlaces privados, ahí sí debería de ser capaz, obviamente, de establecer sesiones de control permanentes. Obviamente la conexión temporal hacia el VBON que está detrás del enlace privado, pero permanentes hacia el controlador y hacia el manager.